Queridos amigos, sigo en este de Wafe que estamos haciendo con este proyecto de... Aquí voy a empezar a retirar muchos de estos elementos que había colocado con una de las con bridas. Aquí tenemos lo que era este sensor de efecto Hall para el tema de la corriente. También os lo recomiendo, son buenos sensores para analizar condiciones de corriente, de voltaje. Al final podemos... Aquí, vale, un cable menos. Aquí también tenemos que quitar esto de aquí. Y vale, otro cable menos. Aquí tenemos los cables de Arduino, de conexiones de Arduino. Los vamos a poner a otro lado. También podemos desmontar nuestro sensor, con cuidado de no dañarlo. Ahí. Y todos los cables de conexión que tenía también. Todos estos cables los vamos a ir dejando por aquí. Este de aquí con el sensor. Aquí está el sensorcito. Hablaremos de todos ellos. Vale, por otro lado, todo este cablerío fuera. Bueno, organizaremos todos los cables. Vale, aquí está la protoboard. Voy a mantener el circuito electrónico que tengo conectado. Voy a desconectar todos estos cables también de los pines digitales de la Mega, del Arduino Mega. Y vale, aquí tenemos el pin del transistor. Vale, este de aquí lo podemos quitar. Este de aquí también. Tenemos el marrón. Que iba a la patilla esta de aquí. Este es el que tenemos que mantener. Y este también, ¿vale? Ok. Vale, quitamos todas estas cositas de la placa. Esta suciedad. Imaginaos la suciedad que se ha acumulado después de tantos años. Por aquí vamos a soltar. Así. Voy a soltar este de aquí. Este es el potenciómetro. Aquí está uno de los reguladores. Voy a conseguir soltar ya. Así, perfecto. Este es el cable también que voy a liberar a través de este tornillo. Lo puedo quitar también. Voy a tener que pillar un destornillador más grande para no dañar este. Vale, pero este cable lo podemos retirar por aquí. Por aquí también. Vaya, se ha caído uno de los soportes. No pasa nada. Del suelo nunca pasa, amigos. Voy a cortar este de aquí. Vale. Aquí tenemos también esta regleta. Ahora... Este ya está. Se pueden sacar. Y esta también, esta tarjeta SIEL. Podemos liberar de aquí. Así. Y este último regulador también. Vale. Desconectamos estas últimas conexiones. Están bastante duras.
¿vale? Por un lado. Ya se pueden quitar de aquí. Estas también. Y vamos a mantener las conexiones delanteras, que ya tenemos lo que es la configuración de los cables. Aquí hay muchos conectores que están como ensangrados, llevan tanto tiempo. Vale, con esto vamos a poder empezar a diseñar y a coger medidas. Es muy importante, como voy a realizar un diseño, os comentaba en el vídeo anterior, con muchos elementos que están en la superficie de la placa. Tiene muchos porqués, ya os los comentaba. Necesito medidas, ¿vale? Necesito medidas pues para que esto no se me vaya de las manos, ¿de acuerdo? Y que a la hora de diseñar la placa pues se aproxime que se aproxime a la realidad, evidentemente. Vale, por aquí está la fuente, la dejamos a otro lado. Esta fuente también, estas fuentes que son regulables, os las recomiendo, entregan 4.2 amperios en 12 voltios, ¿vale? Son ideales para estos proyectos, aunque mi proyecto no consume estos 4 amperios, pero tenemos ahí una bolsa importante para poder añadir nuevas cosas, etcétera. Bueno, aquí mira, ya está, todo esto ya está. Voy a cortar esto de aquí. Perfecto, un circuito menos. Y aquí solo tengo que cortar estos pequeños abrazaderas. Aquí no os puedo poner la imagen porque estoy grabando al mismo tiempo. Así, ya la tengo. Mira, he cortado estas pequeñas abrazaderas blancas que puse, que vamos a sustituir todo por conectores. Por supuesto que habrán cables, pero bueno, estarán dispuestos de otra manera. Y hemos dicho que quería conservar este a full, el marrón aquí, y bueno, estos no los voy a conservar, no me hacen falta, y estos de alimentación tampoco, este y este tampoco. Aquí tengo un LED que se me acaba de caer, pero bueno, lo pongo otra vez aquí, así. Vale, este es mi Watchdog, os recuerdo, amigos. A ver, aquí. Aquí está el famoso Watchdog para refrescar los equipos, los Arduinos, a través del pin de reset. Ok, esto ya está fuera. Me faltaría, evidentemente, quito todos estos cables. Vale, y aquí para allá sale mi placa. ¿Habéis visto? Es un diseño que hice en PCB que está muy bien. Os viene genial para ir acomodando los componentes a lo que son, pues lo que es la localización real en el equipo, en la PCB, y respecto también a lo que es el equipo, ¿vale? Al proyecto. Entonces, habéis visto, estas son las medidas que realicé para poner elementos, etcétera. Pero bueno, tengo que limpiarlo todo. Os lo muestro cómo desmonto esto que me queda. Y os lo muestro en el siguiente vídeo, para que también, pues, si estáis siguiendo este podcast sobre este proyecto de Arduino Mega con una Shield de Ethernet, pues que puedas seguir visualizándolo.
Gracias amigos por visualizarme, nos vemos en el siguiente vídeo, les dejo toda la información como siempre arriba de mi cabecita para que ustedes se puedan suscribir a mi canal si les interesa, si les gustan estos contenidos. Hasta luego.